Hola, hola, don Arturo Cano, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, don Julio, un gusto saludarlo, igual que a Teresa y a Federico, y por supuesto a la notable, culta y participativa audiencia de este canal. Gracias, Arturo. Ya te la ganaron, Federico. Teresa Rodríguez de la Vega, buenas tardes. Hola, Julio, podemos jugar así como cuando jugábamos memoria y cada quien le pone uno de más. Sí, Sí, a la, ¿cómo dijiste? Ya no tienes memoria, ya perdiste, Teresa. Ya perdí, solo me acuerdo culta, crítica y entusiasta, audiencia de astillero. Y así te toca uno más, Fede. Bueno, pues ahí vamos, pues. Federico Bonazo, bueno, pues tienes que responder aquí. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Julio, Arturo, Tere. Me quitaron mi leitmotiv de cada miércoles, pero con profunda poesía el doctor Cano ya dejó sentadas las bases de cómo vemos y admiramos a la audiencia. No, ya en serio, que nos hace el favor. En realidad a mí lo que me tiene así es que he estado muy desconcertado desde esta mañana que leí los periódicos y tengo una pregunta que quizá ustedes puedan resolver. ¿Han sabido algo de Pablo Gómez? ¿Dónde andará Pablo Gómez? Pablo Gómez. No, pues sigue ahí en la UIF, ¿no? Ah, no, no es cierto. Está en la, ya sé que está en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Yo no he sabido nada, Teresa, Federico. No he leído mucho de Pablo últimamente. Teresa. No parece estar operando lo que sucede tras bambalinas en las cámaras para preparar el terreno para la llegada de la propuesta. No lo sé, tal vez está ahí, no lo vemos porque está en un intenso trabajo de convencimiento. Arturo Cano, revela tus densas intenciones. ¿Para qué hiciste esa pregunta? No, pues es que estaba leyendo yo una declaración en la jornada del coordinador parlamentario de Morena en relación con la reforma electoral, en la que sugiere a la presidenta Claudia Sheinbaum que por congruencia envíe la iniciativa de reforma, pero a mí me pareció muy curiosa una parte en la que él cita al filósofo de Güemes, Sí. Ricardo Monreal. Mal citado, porque no es así la idea con el filósofo de Güemes. Pues no, pero bueno, pues, según Monreal, el filósofo de Güemes dice, si no hay consenso, pues no hay consenso. Sí. Y no hay reforma. Y agrega, no va a ser fácil porque tengo mis límites. Nadie está obligado a lo imposible. Tengo mis límites. Traducción, la Cámara soy yo. Si lo queremos ver de esa manera. O, pues, el dueño de esta aduana por la que tiene que transitar la reforma electoral, pues soy yo. Y, pues, el dueño también de esa relación que la Comisión Especial para la Reforma, pues, al parecer no pudo cumplir o cumplió a medias. Ya veremos si en unos días se presenta y en qué términos esa iniciativa, pero pues, al parecer a la 4T le crecieron los enanos y pues ya el Partido Verde y el Partido del Trabajo ya no quieren ser partidos satélite o acompañantes de ruta, sino ya son factores que pueden poner sus reglas, sus condiciones para transitar cualquier reforma, así sea del interés de la presidencia de la República. Para esa culta, inteligente, crítica, participante y lúdica audiencia nuestra, el filósofo de Güemes es una creación de un tamaulipeco, Ramón Durón, si no me equivoco, que hacía unas frases que eran tan evidentes las cosas que, sin embargo, por la manera como lo planteaba, pues resulta muy interesante. Por ejemplo, decía, últimamente se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes. Decía otra, agua que no corre es charco. Decía, el que sabe, sabe, y el que no es el jefe. Decía, todo lo que sube tiende a bajar. Bueno, ¿cómo ves, Teresa Rodríguez de la Vega, estas Güemes, que es un municipio de Tamaulipas? ¿Cómo ves estas circunstancias y cómo va caminando lo de la reforma electoral? Lo que dijo Monreal, pues sí es delicado. Nadie está obligado a lo imposible y no hay condiciones, al menos en este momento, para ello. La presidenta de México en su conferencia de prensa de hoy dedicó 7 segundos al hecho, se rió y dijo, espérense, bueno, vamos en cuanto presentemos la iniciativa. ¿Cómo vas viendo todo este proceso, Teresa? Lo quiero pensar, Julio,
en relación a la conversación muy interesante que tuviste, por momentitos muy ríspida, pero muy bien resuelta con Fernández Noroña. No sé si recuerdas que en el contexto de esa conversación en algún momento te hizo como una defensa al pragmatismo con el que se hicieron del voto de los yunes para la reforma del Poder Judicial. Y su valoración era, a ver, ¿tú qué querías, Julio? Que nosotros llegáramos con nuestro electorado al que le prometimos y que votó por una transformación que impactara en la Constitución para que la nación deviniera en una u otra cosa, en una transformación de ese calado. ¿Qué querías que les dijéramos? Ay, no pudimos porque no teníamos el voto 86, ¿no? Entonces, lo pienso en relación a la reforma político-electoral, ¿no? Es decir, aquí desde dentro se está planteando la posibilidad de que regresen a la ciudadanía a decir, esto no pudimos porque no pudimos ponernos de acuerdo entre los que se supone sostenemos el proyecto de transformación que les fuimos a proponer electoralmente y que suscribieron con su voto en urnas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy desafortunada la actuación de Monreal, me parece que está haciendo, eso sí hay que reconocerlo, muy transparente, porque este criterio de imposibilidad o este sentido de imposibilidad que está planteando ni siquiera viene en términos de la construcción de acuerdos desde su estar convencido de que la reforma es virtuosa en las grandes líneas y direcciones que se han planteado desde la presidencia, sino que lo está planteando incluso como una resistencia interna. A mí me sonó la declaración de Monreal, no sé qué opinen ustedes, pero una especie como de jefe de plaza diciendo, a ver, en esta plaza, que es la Cámara de Diputados, yo soy el jefe y yo soy el que tiene capacidad de tener controlados a los pequeñitos cárteles que nos trabajan a nosotros, pero que toda negociación con ellos va a pasar por mí, ¿no? Y ahí lo que se pierde es la interlocución pues con la ciudadanía y con el pueblo de México, que parece estar masiva y mayoritariamente suscribiendo una reforma política que hay que mantener vigilada en términos de cómo se van a cuidar la representación de las posiciones políticamente minoritarias en el país, pero que en términos generales se suscribe como la única manera que tenemos de intentar poner un contrapeso a la inercia de una clase política que, más allá de sus diferencias en proyectos de nación, pues actúan para defender su posición de poder y su permanencia al interior de las esferas de la clase política, ¿no? Entonces, pues me parece que empieza una prueba de fuego para la 4T, porque es la primera reforma constitucional que no solo afecta el proyecto de nación, sino que afecta los privilegios que han venido construyéndose al amparo del arrastre electoral del obradorismo, ¿no? Veremos qué pasa. Gracias, Teresa. Federico Bonazo, ¿qué opinas sobre este tema que tiene tantas aristas? ¿Cuál es tu punto de vista, por favor? Me encantaba el otro tema, el del filósofo de Güemes. Me parece, no, ese está chidísimo. Me parece mucho más divertido, porque a mí ese humor directo que cultivaba mucho Fontana Rosa, a quien yo admiro tantísimo, me parece sensacional, el humor de lo evidente, ¿no? De que en lo literal, en lo repetitivo, hay algo gracioso. Pues sí, que dime. Tenía una fregoncísima que decía, curva, ¿cómo decía? Curva que se endereza es recta. Y decía, si no llegó, es porque no vino. Pues así de sencillo. Pero, muy bueno. Lo de se está muriendo gente que nunca antes se había muerto, yo esa la conozco desde que era chavito, o sea que el filósofo de Güemes es una entidad que está en varios lugares. Oye, ¿y hay algún libro que recoja estas frases sensacionales? No, a las que podemos aportar cotidianamente. Sí, no sé, creo que no. Publicaba, si no me equivoco, tenía una columna periodística en la que hacía algún tipo de referencias de estas, pero no sé. Ya sabes que el libro, ya que hablamos ahora de libros de texto gratuitos, de libros de Scherer, el libro más famoso y más impactante de México es el de la picardía mexicana, que son los albures y la pasión escritural de los mexicanos en las paredes de los sanitarios públicos, que eran filosofía pura. En fin, Federico, adelante, por favor. Oye, con Monreal, pues, bueno, no sabemos si estamos ante una situación de realismo político, si más allá... Monrealismo, ahí está muy bueno. Sí, por favor. El monrealismo es realista. Es realista en el sentido que decía Arturo, la cámara soy yo. Es la Monrealpolitik, le llaman. Sí. La Monrealpolitik. Qué belleza, ¿te das cuenta? Estamos encontrando así.
Es que da para el chascarrillo si no fuera porque, bueno, ciertos destinos políticos del país se juegan en las vanidades de estos personajes, que además están desatados todos. Hay yo no sé qué está pasando, febrero y su contaminación está prodigando accesos de vanidad y de soberbia personal y la política subordinada a esa soberbia. Entonces no sabemos si es monrealismo o hay una disputa directa sobre el proyecto que pueda tener la presidenta, que tampoco nos queda muy claro cuál es. Como decía Arturo, ante el silencio de Pablo, que dejó filtrar algunas de las ideas de lo que iba a ser la reforma electoral, no sabemos bien cuál va a ser. No sabemos si va a ser hija de qué consensos, el consenso que siga manteniendo ciertos privilegios de la casta o se atreva a desafiarlos, lo cual, la segunda opción sería la que corresponde a la letra T de la 4T. Si vamos a transformar, pues hay que desarmar los privilegios de la casta política que la hay en México. Y lo hago a propósito, y la gente y la audiencia yo sé que va a hacer eco en la propaganda de Milei, ¿no? Y de otros outsiders que han construido, que son en realidad agentes de la derecha, que han construido en su desafío y su denuncia de los privilegios de la casta política el espacio político con el que ellos han conquistado el poder para reinstalar a una casta peor, que es la económica, ¿no? Y ahí me preocupa mucho eso, que esa batalla se siga postergando, es decir, que el pragmatismo siga ganándole, el pragmatismo que tiene una deficiencia de corto plazo, porque hay un pragmatismo de mediano y de largo plazo que nunca termina evaluándose en estas coyunturas, y dice, no, ¿sabe qué? Ahorita el problema es conservar, porque viene el 27 y luego el 27 ya viene el 30, y con esa lógica de la inmediatez, ni se desarma una cultura política que tú también denunciabas, Julio, como lo que es, plagada de porquería, de dádivas, y donde el presupuesto electoral se va, y a los partidos se va ese tipo de cultura corrupta y que deberíamos atrevernos a desafiar alguna vez. ¿Qué es esto? Una reforma, un desafío a la propuesta de la presidenta, o realismo de que sin el Verde y sin el PT la reforma no va a avanzar en puntos claves, ¿no? Uno de ellos es el financiamiento de los partidos. La democracia mexicana o el proceso electoral mexicano, ya lo hemos dicho en otras mesas, cuando hemos tocado este tema, es una de las más caras del mundo. Parece muy necesario e importante recortar ahí en la medida de lo posible, sin que esto determine la funcionalidad del INE, ¿no? Otro tema que estaría pendiente es el de los INEs estatales. ¿Se los va a quitar de plano o no? En fin, son las discusiones que deberían estarse dando más abiertamente, aunque aparentemente se dieron así en los foros promovidos por el mismo Gómez, pero que no sabemos, tenemos esta incertidumbre de que ante qué iniciativa de reforma nos vamos a encontrar. Veremos qué ocurre con la Monrealpolitik dentro de una semana. O el monrealismo mágico, que también lo podemos decir. Ah, es muy bonito. O el inframonrealismo, pues bueno. El monrealismo mágico es una jodita. El obradorismo utópico al monrealismo, ¿o cómo sí, era? Sí. Y ya no entremos en los terrenos del materialismo didáctico, que materialismo pedagógico, porque eso lo abordamos en un ratito más. Pero Arturo Cano. Oye Julio, a propósito de esos materialismos, mientras tú iniciabas este programa, mis fuentes en Ciudad Juárez me informaron que el señor Max Arriaga llegó a la UACJ, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde tuvo o tiene todavía una plaza, y se reunía a la hora que tú iniciabas este programa con alguna autoridad para tramitar, supongo, su reincorporación a la planta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ándale, pues bueno, pues a reasumir la posición de base de Marx Arriaga. Oye, Arturo, antes de que, para no dejar para terminar o cerrar esta parte relacionada con la reforma electoral y las objeciones de los partidos, en lo concreto, ¿qué es lo que defienden los dirigentes de estos partidos, el Verde y el del Trabajo, Arturo Cano? Y si percibes, pues como decía Teresa, que bueno, pues si consiguieron el voto de Yunes para la reforma judicial, ¿quiénes percibes en un ejercicio casi de ficción política? ¿Quiénes serían perfiles muy adecuados para poder incorporarse a un voto que les diera la reforma, a uno o varios votos que dieran esta reforma electoral? Si hay personajes suficientemente
turbios y nefastos estilo Yunes, de los cuales echar mano para finalmente tener voto de calidad, ¿no, Arturo? Pues sin duda, nada más que pues se les acaban, porque también digamos, los diputados o senadores en venta, pues no están, no tienen un tianguis, a menos que haya mucho interés o que el interés tenga la profundidad que tuvo alguna otra reforma, la judicial en específico. Yo creo que es muy obvio dónde están las resistencias y también las monedas de cambio. O sea, los dirigentes del PT y del Partido Verde pues quieren que les garanticen gubernaturas, refrendarlas donde ya las tienen u obtenerlas, y evidentemente no quieren perder el control cupular sobre las listas de candidatos plurinominales, que siempre han sido controlados por las cúpulas de los partidos. Hay fórmulas que funcionan en otros países mediante las cuales se premia, por ejemplo, a los segundos lugares, de modo que aunque sean candidatos que no ganan una elección en un distrito, al obtener la mejor votación del segundo lugar, pues entran a la Cámara, y así ya no, su llegada no se debe a que el líder del partido los haya metido en la lista de pluris, sino al voto de la gente. En fin, hay formas variadas, pero parece que la resistencia pues es muy ruda y que están ahí ya pues en el toma y daca de qué les pueden ofrecer para que se lleve adelante una reforma que le quitaría parte de su poder a estas cúpulas de partido que además llevan ahí toda la vida, ¿no? ¿Cuántos años lleva el profe Beto Anaya al frente del PT o el antiguo Niño Verde o Manuel Velasco, en fin? Ya veremos. Bien, bueno, está llegando alguna buena recolección de frases del filósofo de Güemes. El 1 siempre es antes del 2, pero en el 21 se chingó el 1. El 1 siempre es antes del 2, pero en el 21 se chingó el 1. Otro dice, si dos van persiguiendo a una liebre y el de adelante no la alcanza, el de atrás menos. Espectacular. Otro del filósofo de Güemes es, en la democracia el jefe es mayoría. Pues sí, ni más ni menos. Teresa, reformar es darle un remozamiento a una forma ya original que puede estar en decadencia, descascarada, y se le da pues un maquillaje, una reformulación. Pregunto si las reformas electorales que hemos vivido de verdad han afectado la serie de privilegios, de abusos y de excesos del sistema político mexicano, o producto de acuerdos de las élites, los mantienen más o menos con los cambios, cambiar sin que cambie nada, gatopardismo electoral. ¿Qué opinas, Teresa? No, yo creo que se dieron las dos cosas, ¿no? O sea, si pensamos en la dinámica del juego electoral en México después del proceso de reformas empujado desde el 68 para adelante, pues, ¿no? Creo que sí hubo, y hay que reconocer que hubo un progresivo proceso de acumulación de fuerzas de una izquierda que le apostaba a la vía institucional y que encontró en la reforma política la manera de irse insertando en cada vez más esferas de la vida pública. Hay que decir que fue al amparo de las reformas político-electorales que en su caso, por ejemplo, el PRD fue insertándose progresivamente en legislaturas, en gobiernos locales, una muy importante en 97 que empezaba como a prometer que tal vez había un cambio y un giro de rumbo en la política nacional en la Ciudad de México, y bien que mal fueron como avanzando. Fue al amparo de ese rejuego electoral que ahora no le gusta a la derecha, el obradorismo pudo irrumpir en la institucionalidad por la vía electoral, ¿no? Y creo que también hay que reconocerlo, ¿no?
sin los procesos de democracia formal y de democratización de las formas electorales, pues muy probablemente no hubiera podido darse el triunfo holgado del obradorismo en el 18. Y sin embargo también hay que reconocer que si eso no ha implicado todavía una reacción violenta y golpista, francamente golpista, de las oligarquías, ha sido porque en el propio rejuego de la democracia formal y del tránsito o de la transición a la democracia, las oligarquías hallaron el modo muy transparentemente en era neoliberal de que el recambio en fuerzas políticas en realidad reforzara la posibilidad de seguir en un proceso de neoliberalización y de retroceso de derechos muy agresivo, que se disfrazaba de gobernanza democrática y de estabilidad, y que de todos modos no ha visto drásticamente afectados sus intereses en un momento en el que sí hubo un giro de tuerca, al menos política y narrativamente mucho más tajante que lo que se daba transeccionalmente en épocas del así llamado PRIAN, ¿no? Entonces yo creo que los dos fenómenos conviven, Julio. O sea, creo que sí ha habido un proceso en el que la forma democracia electoral auspició que muchas izquierdas devinieran con vocación institucional y que lo hicieran con mucho margen de éxito y de maniobra, y por otro lado que hubiera un juego intraoligárquico que les permite a algún registro de intereses de las oligarquías, no a todas, pero a algún registro de intereses de las oligarquías, seguir con patrones muy agresivos de acumulación de ganancia, atropellando muchos derechos y sobreviviendo a la alternancia de proyectos políticos en todas las esferas de toma de decisiones. Entonces creo que las dos cosas son reales, pues. Bien, Teresa, gracias. Federico, ¿qué pensar de las intenciones de cambio de la presidenta Sheinbaum en materia de no al nepotismo, no a la reelección? Pues no sé si boicoteadas, pero cuando menos pospuestas por los grupos de élite de las cámaras y pasadas hasta 2030, registradas en lo interno en Morena, pero no son una letra legal ni un cambio constitucional como se pretendía, sino hasta 2030. Y ahora esta reforma electoral, ¿percibes jaloneos fuertes entre grupos al interior de la corriente dominante y qué tanto parecieran ser retos al poder de la presidenta Sheinbaum? Yo creo que sí están los jaloneos y son más fuertes de lo que la superficie de las noticias nos hacen ver. Claro, esto también lo digo de manera hipotética, pero dudo que adentro de la 4T todo sea una armonía, besitos y abrazos, lo dudo mucho, porque como globo hegemónico de la política, donde hoy se dirime la política en México, pues es un espacio donde también se dirime, por supuesto, el poder. Lo que me preocupa un poco es, porque conociendo la biografía de Claudia Sheinbaum y al personaje, sabiendo de dónde viene, sabiendo su solidez ideológica, estamos viendo una serie de concesiones, retrocesos en iniciativas de ley. La electoral puede ser una más. Vemos algunos avances en el aspecto declarativo que luego son retrocesos en la letra chica, en la norma de la ley. Hablo del caso minero, hablo de Marcelo Ebrard saliendo a comentar que se ha llegado a un acuerdo para minerales críticos con los Estados Unidos, sin entender muy bien qué significa eso. Hablo de Mario Delgado, reciclando personajes como Garduño, por ejemplo, con la quiescencia de la presidenta, por supuesto, y luego sentándose con la industria de la comida chatarra a hacer planes que tienen que ver con la alimentación de los niños en nuestras escuelas. Hay una serie de retrocesos o de maniobras de política pública que nada tienen que ver con la idea de la transformación profunda de este país, y ni hablar ahora con la presión de un Estados Unidos que abierta y declaradamente ha dicho que va a intervenir en los procesos electorales de nuestros países, poniendo dinero, apoyo y propaganda para todos aquellos que estén de acuerdo con el American First, es decir, para todos los que quieran jugarle más decididamente a la colonia. Y lo que uno, repito, conociendo la biografía de la presidenta, puede intentar
proponer como hipótesis de lo que está sucediendo es que la verdadera correlación de fuerzas con esa oligarquía que también describía Tere, a la cual si no le das concesiones, y más con este vecino que hoy tenemos, que es un aliado político tan poderoso de ese poder económico concentrado en México, pues se estabiliza la propia gobernanza o los equilibrios del poder. Yo calculo que la presidenta está a su vez calculando esta correlación de fuerzas, y no es que muchas veces quiera que pasen las cosas que estamos viendo que están pasando, sino que ella considera que para poder avanzar, por lo menos en algunos aspectos, hay que ceder en otros. Lo que preocupa es si la cuota de lo que se cede supera la cuota de lo que se conquista en cuanto a transformación, ¿no? Y ahí está también la reforma laboral, donde la misma presidenta nos cuenta que el pueblo de México en realidad no quiere los 2 días de descanso, sino que lo que quiere es reducir a 40 horas. Cuando entendemos muy bien que el tiempo, que está siempre en manos del patrón y no del trabajador, es uno de los elementos en disputa más importantes que hay hoy en todos los países del mundo que están revisando sus relaciones laborales, la relación capital-trabajo, la relación Estado-clase trabajadora, Estado como defensor obligado de los derechos de la clase trabajadora. Y en todas estas reformas y planteamientos e iniciativas que van luego al Congreso, estamos viendo este tipo de vacilaciones. Y son preocupantes en el sentido de que marcan que, y además en el mundo en el que estamos viviendo hoy, que la correlación de fuerzas entre los ricos y poderosos y los proyectos que deben sostener y garantizar derechos, pues es mucho más adversa de la que a veces queremos admitir. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano. Arturo, ¿qué te digo? Más bien, ¿qué nos dices respecto a este tema del marxismo materialista didáctico, de los libros de texto gratuitos, de la estancia prolongada de Marx Arriaga en su oficina, su salida, el nombramiento de la nueva titular, que pues mucho está circulando la porción de video donde le agradece a Enrique Peña Nieto y le dice que tenga la seguridad de que ha sembrado la semilla de los sueños de los mexicanos. En fin, Mario Delgado, que tal vez el mejor saldo de todo esto es que se ha reactivado el análisis crítico pues de la presencia de un personaje desde mi punto tan nefasto en lo general en términos políticos partidistas y mucho más como ocupante de la Secretaría de Educación Pública. Arturo, ¿qué nos dices, por favor? Creo que lo primero que nos dice que algo anda mal, Julio, Federico y Teresa, es que el caso de Marx Arriaga, un funcionario de tercer nivel, haya acaparado primeras planas y espacios en todos los medios, como si se tratase de un tema de trascendencia nacional en el que se dirime el futuro de la patria. Y eso tiene que ver pues con el protagonismo del personaje y también con las intenciones de los adversarios de la 4T de colocar a este personaje en el foco, que caía muy bien a sus intenciones con esta verborrea que le caracterizaba y esta demagogia de hacer la revolución desde la nómina burocrática. La presidenta de la República tuvo duras expresiones hacia el propio secretario, con eso que dijo de las formas en las que se utilizaron, pero también descalificó a Marx Arriaga por su negativa a aceptar instrucciones, cambios que se le pedían a los libros. He estado leyendo los cambios que le pedían, pues eran cosas que había que corregir, ¿no? Pero bueno, pues, si todos se sienten herederos ya no del legado, sino de la personalidad misma de López Obrador, pues son capaces de repetir, como prácticamente lo dijo de diversas formas este personaje académico, pues que no se le cambia ni una coma a las cosas que yo hice, cuando se trató además del trabajo de miles de personas, de maestros, de pedagogos, de funcionarios públicos comprometidos, ¿no? Ahora, con respecto a las formas, para no extenderme,
dijo Mario Delgado en una entrevista que acerca de las formas en las que sacaron o pretendieron sacar a Marx Arriaga, fue una estupidez. Eso dijo el secretario de Educación. Bueno, habría que preguntarnos quién cometió esa estupidez. Y pues fue no otro, sino el abogado de la Secretaría de Educación Pública, que se llama Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, que fue nombrado por Mario Delgado, de quien es asesor, según su ficha curricular de Eurípides, desde 2012, desde el periodo 2012-2018, cuando fue senador por el PRD, es decir, en aquella época que Mario Delgado votó a favor de la reforma educativa de Peña Nieto. Eurípides, que es poblano, fue suplente del diputado Sergio Gutiérrez Luna. También conocido, ¿cómo le dicen? Algo como dato. Bueno, le dicen gato protegido, pero gato es en relación sí, con el gato protegido, sí. Y este personaje, el abogado de la SEP, pues también fue además representante en Morena ante el Instituto Nacional Electoral y quiso ser ministro de la Corte. Lanzó una campaña haciéndose llamar el abogado del obradorismo. No llegó a la lista porque lo sacaron, dado que no cumplía el requisito de tener un promedio mínimo de 8, de haber tenido un promedio mínimo de 8 en la licenciatura. Bueno, pues Eurípides Flores, fue quien recibió el encargo de su jefe, Mario Delgado, de procesar la salida de Marx Arriaga. Su jefe, o sea, Mario Delgado, no se atrevió a hacerlo directamente. Pues Eurípides Flores tampoco se atrevió y mandó a un funcionario de 4º nivel llamado Eric Carlos Cruz Barrios, director de control de procedimientos de la Secretaría, a hacer todo ese show que vimos de los policías, a prestarse al show que armó Marx Arriaga, quien, por otro lado, ya llevaba semanas haciendo declaraciones y lanzando dardos, como diciéndome, córranme, porque yo quiero que me corran por obradorista, ¿no? Esa era más o menos la actitud. En algunos medios de comunicación, El País y comentarios que han hecho a raíz de una entrevista que se llama Mario Delgado, dicen que la estupidez fue del órgano interno de control de la SEP, porque esa no depende de Mario Delgado, sino de Raquel Buenrostro. Mario Delgado no ha dicho quiénes son los responsables, y al parecer con esa jugada de no aclarar las responsabilidades, pues quiere tirarle la bolita o esta papa caliente a la secretaria de la anticorrupción de la función pública, y me acuerdo el nombre de la secretaria, a Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro. Lo que estamos viendo con Marx, y perdón si me extiendo un poco más, pues es el resultado de hacer uso o de darle a la SEP el lugar de espacio para el pago de favores políticos. Es el caso, claro, de Mario Delgado, pero no es el único. Recordemos que el primer secretario de Educación de López Obrador pues, fue Esteban Moctezuma. Claro. ¿No? Ahí había también un uso político o de una secretaría pues, que al parecer no despertaba mucho interés en el presidente López Obrador. Eso, la llegada de Esteban Moctezuma y la colocación de otros funcionarios que no le eran afines, creó desde el sexenio pasado una suerte de balcanización en esa secretaría, claro, donde pues, muchos funcionarios se mandaban solos. Para empezar, Marx Arriaga, que nunca atendía las indicaciones ni las instrucciones de quienes fueron formalmente sus jefes, porque él acudía directamente a Palacio Nacional a recibir tales instrucciones. Bien, Arturo. No te preocupes por la extensión del tiempo, lo vamos a despuntar de próximas intervenciones. Arturo. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué nos dices sobre este mismo tema, por favor? Tienes, Julio, una fuente inagotable de encabezados para las notas con el filósofo de Güemes, ya me clavé. El bloquecito de la reforma política la podríamos haber titulado "En política, si las cosas no cambian, es que siguen igual". Sí. Sí. Y esta que nos ocupa ahorita, de Marx Arriaga,
pues aquella máxima que recita que la confianza dura pues hasta que se acaba. Mira, yo creo que más allá del desaguisado, que además fue muy mediatizado y todavía ayer, ¿no? Con la salida, la entrada a Metro Coyoacán, el trayecto, cuando toma su pecero a Texcoco y todo, además con su grabado de Marx, que yo también tengo, no en rojo, pero que yo también tengo, entonces lo tengo que esconder unos días porque está muy sobado estos días, por todos lados. Más allá como de todo lo interesante escénicamente, el así llamado, mal llamado atrincheramiento en su oficina, nos revela tensiones que hay que tener como en el ojo de la 4T. Por un lado, el empobrecimiento de la narrativa progresista en algunas voces que se asumen vocerías oficiales del obradorismo. Y que digo empobrecimiento porque creo que Luis Hernández describió muy bien a Marx Arriaga como una especie de predicador laico, ¿no? Que hizo de una forma grosera de adhesión a narrativas clásicas de las izquierdas, como su bandera o su sello de distinción, como si eso lo hiciera un funcionario intachable, políticamente intachable, cuando en realidad la práctica suya como funcionario pues fue una práctica que conocemos muy bien y que ha estado en todos los modelos políticos, sea de izquierda o no, que es un funcionario público que utiliza la función pública como una palestra de sus procesos de autoafirmación, ¿no? Es decir, un ejercicio muy personalista, muy megalómano, en el que se jugaba más pues su reconocimiento o su autopercepción que pues el tema de la importancia de los materiales educativos. Y creo que la forma en la que recibe la destitución lo demuestra muy bien. A mí me molestó profundamente pues todas las versiones que circularon alrededor de los temas que se le estaban pidiendo quitar, porque ahí me parece que Marx Arriaga utilizó dolores legítimos de la memoria de los pueblos para defender su nombramiento, ¿no? Diciendo sobre la base de la petición de que se reorganizaran los contenidos, diciendo que se le estaba pidiendo quitar Ayotzinapa, que se le estaba pidiendo quitar la Guerra Sucia, mostrando en las pantallas de todos los espacios comunicativos que lo invitaron y que se llenaron de likes y de vistas porque él estaba ahí mostrando los nombres de los 43 que le estaban exigiendo erradicar. No se vale. O sea, utilizar dolores legítimos para chantajear a la gente en un golpeteo de tu no conformidad con un proceso de relevo institucional no se vale, y creo que deberíamos quedarnos en la memoria con el señalamiento de que simple y llanamente no se vale. Pero digo que hay como muchas cosas de tensiones al interior de la 4T que están aquí puestas. Uno tiene que ver con el perfil de ciertos nombramientos y cómo cada vez que se hace un nombramiento al interior de la SEP, pues volvemos a ver qué está jugando y parece que casi nunca está jugando una voluntad de intervenir en los modelos pedagógicos, en la organización de los recursos que implica la tarea y sobre todo una muy importante en la relación del Estado mexicano con el magisterio, una relación que anteponga el tema educativo, la empresa educativa y no anteponga la afiliación masiva de profesores del CENTE a Morena, o que no anteponga el golpeteo político con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y con el Magisterio Democrático, ¿no? Es decir, que el motivo y el leitmotiv de la política educativa no sea ni el clientelismo, ni la tensión con un sector que le queda a la izquierda, o el manejo de una secretaría con muchos recursos económicos, sino que sea la educación de nuestros niños, nuestras niñas y nuestras juventudes, ¿no? De la básica preescolar a la superior. Y creo que ahí seguimos en la misma, aun cuando efectivamente el perfil de Nardia García López nos daría pie a pensar que hay posibilidades de que se avance en una buena gestión que coordine trabajos que impacten positivamente en los materiales educativos, parecería ser que en realidad estamos, como muy bien lo dijo Luis Hernández Navarro en su
artículo ni a cuál irle. Estamos ante un movimiento más en donde sectores muy cercanos al poder y al tránsito del poder entre obradorismo y el sexenio de Claudia Sheinbaum están disputándose espacios, y en eso lo único que queda absolutamente no considerado es el magisterio, sus necesidades y las necesidades de la práctica educativa. Lamentable por donde le veamos. Creo que también tenemos que aprender a ser un poco más serios en cómo afrontamos el debate. A mí me parece que conviene decir, no se vale exagerar y leer el nombramiento de Nadia desde el episodio del discurso que dio en 2008, estoy completamente de acuerdo, pero tampoco debe ser un tema tabú. También tenemos que decir que en 2018 las cosas eran suficientemente transparentes como para que hubiéramos esperado más claridad en una postura que escupía la memoria reciente de víctimas justo del sector magisterio indígena. Entonces, así como, por ejemplo, puede ser y es simbólicamente una afrenta el nombramiento mismo de Mario Delgado para el magisterio del país, ¿no?, al frente del tema educativo, pues también ahí hay una pequeña afrenta, ¿no? Y para el normalismo rural puede ser una afrenta que la titular de materiales educativos hoy en día haya sido una persona que en pleno 2018, con todo lo que eso implica, hubiera dado ese reconocimiento verbal y discursivo a Enrique Peña Nieto, por mucho que convenga tampoco leer todo desde ahí, pero desde no leer todo hasta ahí a no lo menciones porque es tabú y es un argumento tramposo, me parece que hay un océano que tenemos que saber navegar. Entonces, bueno, creo que muchas aristas de la temática. Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinas de todo este tema tan amplio del marxismo-arriaguismo y del materialismo educativo? Federico. Yo creo que no es una cuestión de chisme nada más lo que ha ocurrido. Yo me atrevo, coincidiendo con lo que ha dicho mucho Arturo, que me gustó mucho la frase que puso Arturo de que quería hacer la revolución desde el aparato burocrático, está muy gracioso. Lo describió en una oración Arturo al personaje, cuyos arrebatos de vanidad y de megalomanía acaso nos ocultan algunos conflictos que más allá del personaje en sí me parece que es interesante revisar. Tere hablaba de que ahí se opuso a un relevo institucional y yo me animo a poner sobre la mesa de la conversación, porque no tengo una postura absolutamente tomada, pero sí tengo mis dudas de que sea un relevo institucional y de que no haya también algún retroceso ideológico aquí. Y la que viene a sustituirlo, Nadia López, que empiezo diciendo que me parece una estupenda poeta, es magnífica como poeta, pero no lo sé si es como funcionaria. En su paso por el IMBAL ha recogido una cantidad de críticas enormes en el gremio de las escritoras y los escritores, enormes, descuidos institucionales, van desde detallitos chiquitos hasta este asunto del premio Aguascalientes de Poesía, donde pues se moraliza el premio, ¿no? O sea, hace falta que ahora las escritoras, los poetas manden un comunicado de buena conducta para ver si son acreedores la creación literaria que se premia en ese que es el certamen más importante de poesía de nuestro país, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. En fin, una serie de desaseos, hay denuncias que habría que comprobar, porque el personaje apenas lo estamos conociendo a fondo, y ahí también coincido con Tere, incluso voy un paso más allá, en que decirle a Peña Nieto que él está sembrando las semillas de la juventud mexicana me parece más que un exceso retórico. Hay que recordar que Ayotzinapa son 2 crímenes y el segundo está perpetrado por Peña Nieto, que es el encubrimiento de los culpables, lo que se llamó la verdad histórica, y el principal culpable del encubrimiento de los perpetradores de Ayotzinapa es Peña Nieto. No había cabida moral para hacerle ese reconocimiento al presidente. Alguien de una enorme integridad hubiera tenido que rechazar el premio si se lo daba al presidente, y segundo, si quería aceptarlo, no hacía falta ese comentario. Coincido en que no se puede demonizar a Nadia López a partir solo de ese episodio. Pero hay una serie de otros elementos, que de su paso por el IMBAL, que nos hacen poner un ojo de preocupación y de duda sobre su nombramiento, máxime cuando ya hemos dicho los personajes que componen a la Secretaría de Educación Pública.
Y luego veo en las mesas de análisis un esfuerzo por sacar a Claudia. Incluso puedo haber yo caído en eso mismo, porque en este momento de agresión tan feroz que está recibiendo México como país por parte de Estados Unidos y el proyecto de la 4T por parte de la ultraderecha, en México uno a veces tiene el reflejo de concentrar en Claudia todo el apoyo y todo el elogio y de derivar la crítica a los funcionarios como Delgado, ¿no? Pero la que puso a Mario Delgado en la secretaría fue Claudia Sheinbaum. Y probó una vez más que es un coto de recompensa política y que la educación le interesa menos. No digo que no le interese, hay muchos logros en tema educativo con la 4T, sobre todo en lo que se refiere a infraestructura educativa, la generación de nuevas universidades, la exitosa Rosario Castellanos, las becas a los jóvenes. Hay una serie de cosas que están muy bien, pero hay otras que no avanzan, y donde sí avanza la agenda neoliberal, cada vez con pasitos donde se mide hasta dónde puede llegar, y cuando hay algún tipo de reacción de las bases políticas de la 4T, esos pasitos retroceden. Y eso me resulta preocupante, y habrá que ver ahora el desempeño de la nueva directora de contenidos de la Secretaría de Educación Pública. Hay una denuncia que hace Marx Arriaga, que te pueda caer más mal o bien el personaje. Espero que él pueda probar, que es la que mencionaba Tere, si fue ordenado quitar de los contenidos el tema Ayotzinapa y el tema Guerra Sucia y Genaro Vázquez. Si alguna orden de un funcionario superior a él, que solo se nos puede ocurrir Mario Delgado o la subdirectora, le pide en efecto que quite esos contenidos y su denuncia es cierta, si no, él estaría mintiendo. Si no puede probarlo, va a quedar entonces como mentiroso. Pero si él logra probar que existieron estos oficios, que le pedían exactamente que se retirara esos contenidos y no solo que hiciera algún ajuste en una errata que había en el libro de matemáticas u otros, o más menciones a las mujeres, si esto es cierto, es grave. Y creo que no debemos dejarlo pasar únicamente porque el personaje sea tan estridente e incómodo. A todos nos resulta un poco grosera la vanidad con la que se desenvolvió. Aquí lo que estaría, lo que más allá de él, que ya se fue, pero el que no se fue, el que está ahí es Mario Delgado. El tema es Delgado y el tema es esa Secretaría de Educación Pública sobre la que hay que mantener un monitoreo muy estricto, creo yo. Bien, gracias. Ahora que estamos hablando acerca de estos premios de la juventud, leo lo publicado el 3 de octubre de 2008. 3 de octubre de 2008, dice una nota del Universal. Andrés Gómez, el estudiante de 18 años de edad que le gritó espurio al presidente Felipe Calderón, así como uno de sus compañeros, Mario Virgilio Santiago Jiménez, ya fueron liberados del Juzgado Cívico 33, luego de que no fueron presentados cargos en su contra. Dijo Andrés Gómez que tenía planeado no darle la mano a Calderón Hinojosa, pero una vez al estar frente a él, decidió mostrar su inconformidad y le gritó espurio, por lo cual fue detenido por elementos del Estado Mayor Presidencial. Mario Virgilio Santiago Jiménez, otro de los detenidos, mencionó que fue maltratado por los elementos del Estado Mayor Presidencial, a quienes le preguntó por qué lo habían detenido, a lo cual recibió como respuesta: eso, pregúntaselo a tu pinche conciencia. Bueno, pues son momentos de definiciones frente al poder, y más, creo yo, en la etapa de jóvenes, y más con todo el antecedente de lo que había de Ayotzinapa y de tantos hechos terribles de lo que estaba sucediendo en aquellos momentos. En fin, bueno, pues vamos con otros temas. Arturo Cano, como siempre, si hay algo que quieran mencionar respecto a este u otros temas, pues adelante, pero pues tenemos también pendiente lo que se refiere. Oye, Julio, agregando algo a este tema de la SEP, no tuvo los reflectores de Marx Arriaga, pero para meter a Francisco Garduño, ex titular del Instituto Nacional de Migración, sacaron a Gonzalo Espina. ¿Quién es Gonzalo Espina? El que ocupaba antes esta dirección que le dieron a Garduño de Centros de Capacitación para el Trabajo. Gonzalo Espina era un panista, diputado del Congreso de la Ciudad de México, que le dio un voto importante para Morena
en busca de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. El voto fue insuficiente. Bueno, lo que recibió Espina a cambio fue esta dirección de la cual ahora lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron de ahí? Pues porque la Secretaría de Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro, pues empezó a investigar ahí denuncias que le llegaron y descubrieron que el señor pues tenía diversas, una estructura para hacer negocios en los llamados CECATIS, estos centros de capacitación para trabajadores, y que además vendía plazas, y le pidieron el cargo, ¿no? Le pidieron el puesto. Pues se atrincheró igual que Marx Arriaga, tardaron unas semanas en sacarlo de ahí, porque él pedía una sola condición para irse: que me hable quien me puso, ¿no? Que me lo diga quien me puso. Y solamente aceptó irse cuando se lo dijo el secretario particular de la presidenta. Vaya, vaya. Pues son historias como las que se vienen también en la Auditoría Superior de la Federación, que todavía nos queda para unos 2 minutitos de comentario cada cual o algo así, porque ya se nos acaba el tiempo. Pero, Arturo Cano, viene ese relevo en la Auditoría Superior de la Federación, donde David Colmenares Páramo busca la reelección, y la verdad yo no sé, pero para mí la Auditoría Superior de la Federación es otro mecanismo de simulación, anticorrupción y de convalidación final de muchos de estos procesos, que hacen declaraciones de que encontraron irregularidades por miles de millones en tal secretaría o de tal personaje, y terminan finalmente con que se adecuaron, se encontraron las validaciones y finalmente no pasa nada. Arturo, tu comentario sobre ese tema. Creo que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Julio, va a quedar en mi memoria como una persona que dijo en una entrevista 2 frases que yo juntaría con mucha facilidad: tengo hambre, voy a ir a Oaxaca. Le preguntaron ahí en la cámara, y para evadir las preguntas, pues se refirió o contestó con estas nimiedades. Me parece que en el tema del combate a la corrupción, Julio, no ha cobrado forma la idea original que tenía la ahora presidenta cuando fue candidata a la presidencia. Recuerdo que cuando presentó su plan anticorrupción, tuvo al lado de ella a Javier Corral y a Munadora Buchaín, sí, y hablaron de la creación, anunciaron que se crearía una oficina especial dependiente de la Presidencia de la República de manera directa para el combate a la corrupción. Por alguna razón esto no caminó, y pues por eso estamos con temas como el de la Auditoría Superior, que pues cada que le corresponde por ley saca estos informes, y hay titulares en los medios que dice irregularidades no aclaradas por tantos millones, y al final, pues que yo recuerde, no ha pasado nada nunca cuando se enlistan esas irregularidades. Es lo mismo que ocurrió con ese sistema nacional anticorrupción, que nació sin dientes, que nació sin posibilidad de alguna de tener una función eficaz para el combate a la corrupción. Entonces, creo que todavía es un camino en el que hace falta pues muchos pasos por dar. Bien, gracias. Teresa Rodríguez, sobre ese tema, Auditoría Superior de la Federación, elecciones o reelecciones. Teresa. Pues se antoja como posible, Julio Arturo Federico, que tal vez en el proceso de relevo Claudia Sheinbaum aproveche la oportunidad e intente trabajar en el proceso de designación para intentar como cerrar una pinza. Creo que Claudia ya tiene como un lado de la pinza más o menos controlado, que tiene que ver como con la dupla Raquel Buenrostro por un lado, y por otro lado Estela Damián, ¿no? Justo las 2 personas que hoy estuvieron muy protagónicas en la mañanera por la presentación de la iniciativa de reforma constitucional contra las hiperpensiones, ¿no? La auditoría de la Federación podría intentar cerrar la pinza
Incluso suena por ahí el propio nombre del hermano de Estela Damián, ¿no? Como un posible candidato al relevo de David Colmenares. Creo que es una muy buena oportunidad para que Claudia Sheinbaum le ponga como el sello hasta profesionalizante a un espacio de la administración pública crucial, incluso pues en la política de ahorro de recursos públicos por la vía del combate a la corrupción. Quiero pensar que así va a tomarse y que no va a ser solo un relevo que favorezca este juego inercial en el que es un actor absolutamente inocuo, que cada vez menos incluso incide de manera importante en que en algunas dependencias múltiple y reiteradamente señaladas pues haya como consecuencias de los actos ahí señalados. Entonces, bueno, quiero pensar que el proceso que ahora se abre va a ser aprovechado desde Presidencia para intentar incidir en que desde la auditoría se cierre la pinza, que ya está por lo menos muy aceitada y se supone muy firme del lado de por lo menos Raquel Buenrostro y la Consejería Jurídica de la Presidencia, que tiene como mucho perfil de combate a la corrupción. Bien, Teresa, gracias. Federico, sobre este tema u otro que quisieras utilizar a título de postrecito, lo que tú desees, Federico. Si ya es a título de postrecito, me voy con otro. Sí, adelante. No, me voy con el speech de Marco Rubio que desnuda una vez más a la Europa absolutamente entregada a Trump, que lo podemos relacionar con esta junta de paz para Gaza que quiere avanzar Trump y que en México por suerte ha dicho que declina la invitación a participar, aunque va a enviar un veedor. Me preocupa muchísimo a cualquier persona en el mundo que apueste por los derechos humanos y el derecho internacional, o lo que pudiera quedar de él, o lo que había quedado de él, o lo que significaba, y sin embargo piensa que la destrucción del derecho internacional, por más defectos que tuviera, es el peor de los caminos para lo que queda como comunidad internacional. Muy preocupante que se quiera destruir a las Naciones Unidas, como si fueran unos marcianos que fracasaron en su tarea de llevarla a buen puerto. Las Naciones Unidas está compuesta por seres humanos y países, y esos países tienen que retomar esas instancias de negociación, de coordinación, de respeto y garantías a los derechos más elementales que están siendo violentados permanentemente y de manera creciente por esta nueva faceta imperial. Son horas muy oscuras que ameritan la participación de los pueblos. Yo diría que las dirigencias van a reaccionar, si es que así lo hacen, en la medida en que los pueblos se lo exijan, ¿no? Y en ese sentido creo que la solidaridad hoy con Cuba, que es el escenario más inmediato y urgente de acción, con la flota naval apuntando a La Habana y con esta orden ejecutiva que ha realmente cercado, puesto un sitio sobre Cuba, denunciado por el propio gobierno cubano, marzo como el momento de la hora cero para la crisis del petróleo y energética en la isla. Creo que amerita que nos movilicemos, llevemos por supuesto la ayuda a los centros de acopio de ayuda que se está enviando a Cuba, que manda el gobierno mexicano a Cuba, pero que también ejerzamos una presión lo más ciudadana y fuerte posible para que nuestro gobierno entienda que en algún momento hay que decirle que no a este plan imperial. Si eso va a ser antes o después del castigo colectivo al pueblo cubano, bueno, se cargará sobre nuestras conciencias también y sobre la propia historia, ¿no? Que va a juzgar cómo se van a mover hoy los países del mundo y de Latinoamérica ante esta nueva apuesta de genocidio que hay directamente sobre el pueblo cubano, Julio. Así lo veo, con mucha alarma, con mucha preocupación y con la solidaridad elemental que amerita a un pueblo latinoamericano en estas horas tan oscuras de agresión del imperio. Bien, gracias, Federico. Arturo Cano, postrecito, por favor. Tu micro, Arturo. Perdón, yo voy a robarle algo a mi querido amigo Eugenio Fernández, editor y amigo de muchos años, porque que es un lector acucioso y me acaba de enviar un mensaje en el que recuerda un pasaje de 100 años de soledad, y es a propósito de este día, del miércoles de ceniza. Dice: el miércoles de ceniza, los 17 aurelianos quedaron marcados con las cruces en la frente
que permitiría a los enemigos de su padre, mochos, entreguistas, imperialistas y conservadores de diverso cuño, matarlos uno a uno y sofocar su rebeldía. Vaya, vaya. Muy bien, Arturo Cano, gracias. Teresa, para cerrar, postrecito, por favor. Pues recomendarle muy rápidamente a la audiencia, Julio, que se vayan a la cuenta de Periodistas Unidos, porque han estado reposteando y posteando pues todas las muestras de cariño y complicidad intelectual con nuestro querido Jorge Meléndez. Acabo de ver, por ejemplo, el reposteo del artículo que le escribió Héctor Alejandro Quintanar, que lo describe pues no solo como el periodista militante al que todos queremos entrañablemente y extrañaremos sin duda, pero también esa otra faceta que a mí me conmovía mucho de Jorge, que tiene que ver con la humildad con la que escuchaba a las juventudes en sus terrenos del periodismo, pero también a ras de piso, en las aulas, en las universidades, siempre que podía, ¿no? Era una esponja que absorbía de la juventud con muchísima humildad, que no es muy común en personas tan consolidadas en una trayectoria periodística tan larga, ¿no? Entonces, bueno, un recuerdo cariñoso a nuestro compañero y la recomendación de que como homenaje vayan a echarse un chapuzón a todos los muy bonitos piensos que están ahí circulando en la red de Periodistas Unidos. Y la otra, pues invitarnos a que este sábado vayamos con mucho bloqueador al Zócalo, con un propósito doble. Ahí le mandé a Alex esta convocatoria que están lanzando de un fútbol popular contra la FIFA para hacer una serie de cascaritas por Samil Flores. Si tienes equipo, llegas con tu equipo, si no, ahí se arma la reta. Y pues va a ser al ladito de la carpa en donde el Movimiento de Cubanos Residentes en México y el Movimiento de Solidaridad con Cuba y su revolución, pues seguirá hasta este domingo recibiendo acopio, ¿no? Entonces, pues invitarnos a que nos echemos unas buenas horas del sábado en el Zócalo de nuestra ciudad, llevando acopio y, ¿por qué no?, también echándonos una cascarita. Y también haciendo eco de lo que dice Fede, yo creo que hay que inventar la forma de hacerle llegar masivamente, no solo en declaraciones, sino tal vez en una campaña de cartas a nuestra presidenta, pues nuestra certeza de que es necesaria la ayuda simbólica y materialmente que se está mandando, pero que no es suficiente, porque Cuba lo que necesita es petróleo. Entonces, pues creo que hay que intentar imaginar la manera de que desde algún lugar del mundo alguien cambie de hipótesis y diga, esta es la causa por la que hay que decirle no a Donald Trump. Teresa, muchas gracias. Federico, muchas gracias. Arturo, gracias en esta mesa que al menos por hoy, no sé si por más tiempo, ha disfrutado del filósofo de Güemes y lo ha usado para el análisis político concreto y práctico. Así es que, pues, ¿qué más decir? Arturo, Teresa, Federico, muchas gracias. Hay que mandarle unas notas al coordinador parlamentario para que no cite mal al filósofo de Güemes. Qué falta de respeto. Sí. Es que era obviedades, pero dichas con finura, con un gran sentido contradictorio o complementario. En fin, Arturo, Teresa, Federico, nos vemos. Gracias. Hasta luego.